Los integrantes de la organización Hijos y otros hijos desaparecidos que no la integran han confesado que en algún momento de sus vidas, luego de la desaparición de sus padres, han pronunciado la frase "no pensó en mí", como si el final de sus padres fuera resultado de la decisión propia y no la de sus enemigos, y asociando el supuesto abandono a la elección misma de la militancia revolucionaria. Esta frase se podría traducir quizá más ampliamente en: dar vida exige no poner la vida en juego, es decir, no dar la vida. Por supuesto, esto ha sido puesto en cuestión por las obras artísticas de los hijos a lo largo de los años, pero en algún momento esta pregunta existió. De alguna manera, esta disyuntiva entre dar vida y dar la vida es el eje de Papá Iván, de María Inés Roquet. Quizá valga la pena aclarar cuál era la política que tenían las organizaciones armadas de los años 70 respecto de la paternidad y la maternidad. A veces la misma orga planteaba que había que tener hijos porque el pueblo tenía hijos. En otros casos se pensaba en que los hijos debían ser para momentos de paz o de cierta estabilidad política. En otros casos se pensaba en una decisión correspondiente a los mismos compañeros. Pero, por supuesto, el deseo siempre mete la cola y podía ser que se terminara entre fierros y pañales, ¿no? Ahora, ¿cuál era la consecuencia de estas decisiones? Para muchas compañeras, porque se trata sobre todo de ellas, los hijos podían ser una especie de cable a tierra, ¿no?, que les permitía soportar la zozobra de estar de vivir de casa en casa, lejos de las familias biológicas secundarias, en las casas operativas. En otros casos eran un límite a las exigencias de la militancia. En casi todos, la idea de que los hijos serían testigos de una revolución efectiva. La película de María Inés Roquet tiene un estilo, se podría decir, ascético, sobrio, que casi es profeso, elude la experimentación y elementos estéticos que vayan más allá del testimonio. Contrariamente a la decisión que tomó Albertina Carri cuando hizo la película Los Rubios, donde eliminó o no utilizó 40 horas de testimonio y en cambio se dedicó a pensar, a cuestionar los modos de representación de la memoria, lo que ella llama el mercado de la memoria, llegando a utilizar un par de muñecos Playmobil para representar la desaparición de sus padres y teniendo, diría, como modelos, más que la batalla de Argelia, por ejemplo, las películas de Godard. Tanto en la película de Los Rubios de Albertina como en Papá Iván no se intenta reconstruir las figuras que están evocando, ¿no? Es decir, casi diría que hacen que el desaparecido brille por su ausencia. Papá Iván, que recoge muchos testimonios, hace llegar a la conclusión que Iván, o sea, en realidad Julio Roquet, era buen mozo, buen tipo, valiente, buen profesor. Pero la película se centra sobre todo en su condición de héroe. Digamos que discute
o le reclama al héroe la película, pero al mismo tiempo lo entroniza. El escrache es el teatro de los hijos, ¿no? Es decir, es un recurso, es decir, es algo que comienza, es una acción política que comienza cuando los tribunales no son justos en el castigo de los culpables, pero se traslada también como un elemento, un recurso en las obras de arte. Por ejemplo, en el escrache, en el caso de Los rubios, de Albertina Carri, es al Instituto de Cine que no da subsidio, que desautoriza el subsidio para filmar la película. Se lee el texto de rechazo. También se incrimina a una vecina que había tenido un cierto aval de la operación militar que desapareció a los Carri. En Diario, podemos pensar más allá de las películas, en Diario de una princesa montonera, de Mariana Eva Pérez, el escrache es a un miembro de Abuelas, por ejemplo. Es decir, sale de la política del escrache solamente dedicada al enemigo, ¿no? Se traslada, quizás tendría que cambiar el término de nombre, se traslada a la crítica dentro de los propios aliados. Lo interesante de Papá Iván es que el escrache se dirige a un militante de Montoneros que, acusado de colaborar con la dictadura, un sobreviviente de la ESMA. Esa acusación aparece en el pie de la pantalla bajo su imagen. María Inés Roqué lo enfrenta con una pregunta durísima acerca de la muerte de su padre, de su intervención en la muerte de su padre. Es casi un careo, y a su vez que se apoya en el testimonio de otro ex compañero montonero. O sea, no convoca al testimoniante prístino que digamos que ha salido del campo sin tener esa acusación, manteniéndose puro, entre comillas. Pilar Calveiro tiene una hipótesis muy interesante, que es la de no separar radicalmente héroes de traidores, y sobre todo dentro del campo de concentración. Piensa que, por ejemplo, alguien que al entrar al campo, quizá bajo tortura, entrega datos y compromete compañeros directamente, de pronto puede sobreponerse y tener una actitud solidaria, por ejemplo, curando las heridas de un torturado, cuando lo sacan a señalar gente para secuestrarla, no hacerlo, hacer que alguien consiga algún tipo de trabajo útil dentro del campo que evite su traslado, por ejemplo. Y en cambio el héroe es alguien que en su pureza, en su muerte pura, no tiene ocasión de ejercer lo que ella llama virtudes cotidianas, ¿no? Como estas que recién mencioné y que podían suceder dentro del campo. Es interesante el testimonio de Azucena Rodríguez, que es la madre de María Inés Roqué y la esposa de Julio Roqué, la ex esposa de Julio Roqué. Es un testimonio amoroso, dolido, cuestionador, pero al mismo tiempo sosteniendo una posición de diferencia ideológica. Es decir, está en contra de toda forma de violencia. Su separación y la clandestinidad, el pasaje a la clandestinidad prácticamente están fusionadas en la historia. La fricción entre la militancia revolucionaria y la paternidad ya puede advertirse en la apretada síntesis del título, Papá Iván. Papá e Iván, que no es el nombre del padre, es el nombre de guerra.